Bueno, esto es muy importante, también tiene que ver con la calidad de la leche y lo vimos un poco en la etología, es qué pasa cuando comparamos una leche normal de una vaca sana con respecto a una vaca que está con mastitis. Esa leche que sale de esa vaca con mastitis no tiene completamente un cambio en lo que es sus componentes. Principalmente, de todos los componentes que tiene, solamente uno, en este caso ustedes ven, la vitamina A es la que permanece en la misma concentración, pero después todo el resto varía ya sea en positivo o en negativo. ¿Qué es lo que vemos cuando tenemos una leche con mastitis? Bueno, por supuesto tenemos más inmunoglobulinas, que recuerden ustedes que son proteínas solubles, cero albúminas, y fíjense esto, sodio y cloro. El sodio en aumento y el cloro también. Y fíjense que tenemos menos calcio, menos potasio y menos fósforo. Esto básicamente ¿por qué es? ¿Por qué hay esta variación en minerales? Bueno, hay una variación en minerales porque hay una alteración de lo que es la selectividad de las membranas, de la membrana de la estructura secretora, digamos, del alveolo, ¿sí? Entonces, como esa permeabilidad se ve alterada, hay un pasaje que es desmedido. Ya no hay mucho control sobre lo que entra y lo que sale, y generalmente lo que se refleja es en el componente mineral. Pero fíjense, todos los otros componentes, los principales para lo que es la producción de lácteos, lactosa, grasa, proteína, caseína, todo esto en una leche con mastitis baja. Fíjense esta gráfica muestra, eh, relaciona lo que es el contenido de células somáticas. Partimos de 10, llegamos a 500.000, a 1.000.000 y a 5 millones. Y acá la variación que tiene con respecto a minerales, que es lo que decíamos. Se entiende que a medida que aumentan las somáticas, y podemos entender como que a medida que también aumentan, digamos, la severidad de esa mastitis, o sea que tiene más células somáticas, cómo va variando, ¿no? Y fíjense que lo que dijimos era que aumentaba el sodio, ¿sí? Aumenta de concentración, el cloro aumenta de concentración, y por otro lado, los que son las proteínas del suero, o sea, estas proteínas solubles que dijimos, ese nitrógeno del suero, que también aumenta. El resto, lo que es el potasio, la lactosa, los kilos de leche, fíjense también cómo dijimos que por qué la mastitis era importante en lo que es la producción de leche, porque me hace bajar la producción. Bueno, acá lo vemos reflejado en la comparación de células somáticas con los kilos de leche. Bien. Este gráfico también es importante por entender desde el lado de la industria, de decir, bueno, una industria que compra leche y en la cual esa leche que compra tiene altos contenidos de células somáticas, hablemos por ejemplo de 500.000, 600.000, 700.000 en la leche de tanque, eso tiene que ser una preocupación para la industria para poder mejorar y trabajar con ese tambo en bajar esos niveles de células somáticas. ¿Por qué? Porque cuando esa leche se industrializa, en general depende del producto a que se dedique la industria que compró esa leche, generalmente va a tener un impacto en lo que es su proceso productivo. Fíjense, eh, a esto le llamamos lo que son las consecuencias tecnológicas de la mastitis. No es solamente que ya pierdo leche en el tambo y que mis vacas están enfermas, sino que además esto tiene una repercusión en lo que es el proceso industrial. En el caso de los quesos y la leche en polvo, fíjense cómo cuando usamos leche con mastitis para hacer quesos, obviamente el menor rendimiento que está en el queso y en la leche en polvo, tiene una menor aptitud de la coagulación y al desuerado, y también ocasiona un cierto defecto en la textura y en el sabor del queso. Principalmente esto, ¿por qué se da? Y bueno, el menor rendimiento es porque tiene menos caseína, tiene mayor contenido de proteína soluble, hay un proceso de proteólisis, de lipólisis. Proteólisis es la ruptura de lo que es la proteína y lipólisis la ruptura de lo que son las grasas. ¿Sí? Hay un incremento de pH, esto también lo vieron en lo que es la lactología, los pH de la leche mastítica, que generalmente están arriba de 7, 7,5, ¿sí?
incluso ya, digamos, pH de 6,8 para arriba ya hay, digamos, leche mastítica. En lo cual esa suba de pH lo que hace es una inhibición de los fermentos. Y también en el polvo, ¿no? O sea, y fíjense, defecto en el gusto. Generalmente cuando hay una leche en polvo que se nota que tiene un sabor salado, un sabor clorado, bueno, es justamente porque en las leches mastíticas hay una mayor cantidad de sodio y de cloro. Bien, acá vamos a tratar de empezar a estudiar un poco este tema de la mastitis. ¿Cómo lo podemos abordar? Por un lado, que ya lo hemos dicho, bajo la forma de presentación, es decir, bueno, ¿qué signos clínicos hay para poder detectar esto en una vaca? Entonces dijimos que hay mastitis clínicas y subclínicas. La clínica es la que claramente, digamos, hay un signo clínico en la cual uno ve que puede ser un grumo, que puede ser leche que está alterado en su aspecto, en su color. Y por otro lado está la subclínica, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estos dos? Y por ende, ¿a dónde se apunta más a trabajar? Es a lo subclínico. ¿Por qué? Porque es responsable del 70% de lo que es la pérdida de producción de leche. Si nosotros no vemos signos clínicos, pero hay una menor producción de leche. Y en el caso de lo clínico, que son las vacas que se detectó el grumo, que reciben un tratamiento con antibióticos para poder hacer frente a esa enfermedad, en la cual si hacemos una composición del costo que tiene que ver de eso, tenemos que un 14% tiene que ver con el descarte, o sea, pues yo esa leche no la puedo mandar a una industria, sino que la tengo que tirar y eso tiene un costo. El 8% digamos, de la leche descartada también, que tiene que ver con los días posteriores, digamos, al tratamiento, ¿sí? O sea, los días de retiro en leche. Y el 8% también tiene que ver con el costo del tratamiento. Es decir, bueno, los tratamientos con antibióticos generalmente tienen 3, 4, 5 días. Depende del antibiótico, depende el grado de mastitis y depende un montón de cosas, pero en general son varios días. Bueno, ese costo de cada tratamiento diario, digamos, está representado en el 8%. Después tenemos otra manera de poder estudiar la mastitis, que es según la naturaleza del patógeno. Y principalmente esta división de contagiosa y ambiental tiene que ver con la manera en donde se encuentra y en la cual esa bacteria se puede transmitir. La contagiosa quiere decir que esa bacteria se transmite generalmente dentro de las instalaciones del tambo, ¿sí? Por la manipulación y en las pezoneras y la mano del ordeñador y etcétera. Si bien intervienen también vectores, intervienen, digamos, otras vías de transmisión, pero generalmente se transmite adentro del tambo. Por eso es que se llama contagiosa, porque se contagia de un lugar a otro. Generalmente esas bacterias son obligadas en el sentido de que tienen que vivir sobre la piel del pezón, si no, no viven en el aire, en el ambiente. Y por otro lado están las ambientales, que estas sí son las que denominamos aquellas que están presentes en el ambiente, principalmente en lo que es digamos, la materia fecal, el barro, en la cual está la vaca en los momentos o la mayor parte del día que es donde no se está ordeñando. Bueno, habíamos dicho que la mastitis subclínica es la más importante por el hecho de la elevada pérdida de producción que genera. Es el tipo más frecuente. Acá no hay alteraciones visibles, acá no hay grumos, acá no hay pus, acá no hay sangre, acá no hay nada de eso. O sea, la vaca se ordeña y la leche sale perfecta. Sí tenemos manera de poder trabajar para poder detectar esto, o sea, la presencia de estos microorganismos. Las mayores causas, digamos, como dijimos, de pérdidas económicas es este tipo de mastitis, debido a que disminuye la producción de leche, también disminuye la calidad de la leche, como lo vimos anteriormente,
Y por lo tanto, según la industria y los sistemas de pago, pierdes las bonificaciones que pueden ser por calidad. La mastitis clínica. Acá sí vemos lo que es anormalidades visibles en la leche, no solamente en la leche, sino que también vemos en la ubre. Generalmente ese cuarto, depende cuánto de avanzado tenga la infección, puede estar enrojecido, puede tener temperatura, puede estar aumentado de tamaño, puede haber sangre, leche aguachenta, etcétera. Cuando ocurren estas situaciones implica hacer un tratamiento con antibióticos. Generalmente estas mastitis clínicas son causadas por patógenos que en general ya se saben cuáles son y se pueden identificar, pero dentro de las mastitis clínicas generalmente están, lo vamos a ver más adelante, pero hay 3 o 4 especies que son las más predominantes. Bien, entonces dijimos que de los patógenos causantes de mastitis podíamos hacer esta relativa diferenciación para poder abordarlos y estudiarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los contagiosos? ¿Dónde se encuentran su fuente primaria? Generalmente en las ubres infectadas, ¿tá? Estas son las que se transmiten durante el ordeño. Generalmente tienen que ver con una mastitis subclínica. Y en estos tenemos casos como por ejemplo los patógenos típicos de las contagiosas son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactia, el Mycoplasma y el Corynebacterium bovis. Los tres primeros son los más típicos de patógenos contagiosos en los rodeos de vacas de tambo en Argentina. Las ambientales, bueno, por supuesto, ¿cuál es la fuente primaria? ¿Dónde se encuentran? En el medio ambiente, ¿no? O sea, cuando una vaca está en este lugar o cuando está en este lugar, y en ese sentido es muy propenso que acá esa vaca se pueda contagiar. En cambio, las contagiosas dijimos que se transmitían en esto, ¿no? O sea, cuando el ordeñador saca una unidad de ordeño en la cual esta vaca tiene en desarrollo quizás una mastitis que está en subclínico y no la detectamos, pero está en presencia de alguno de estos patógenos, y probablemente esto hace que la estemos contagiando a la otra, ¿tá? Y dentro de lo que son los ambientales tenemos las especies más importantes son algunos de Streptococcus y coliformes, en general son coliformes, o sea, son todos los que tienen que ver con, digamos, de origen de la materia fecal. Tenemos una especie que es la Streptococcus uberis, que si bien esa especie se caracteriza como ambiental, pero tiene cierto comportamiento como contagioso. Streptococcus digalactia, y bueno, eso básicamente son los principales. Vamos a ir haciendo rápidamente una caracterización de cada uno, ¿sí? El Streptococcus agalactia es uno de los más complicados junto con el Staphylococcus aureus de contagiosos, ¿sí? Este vive en la ubre, o sea, su lugar de vida es la ubre cuando está. Este se puede hacer un tratamiento con antibióticos a base de betalactámicos, se puede erradicar, ¿sí? Y la presencia de este patógeno generalmente lo que hace es aumentar el recuento de células somáticas y también las bacterias. ¿Por qué? Por el hecho de que forma como estas cadenas. Entonces, cuando uno hace un análisis de bacterias, de UFC, de unidades formadoras de colonias, y sobre todo si ese análisis no es se hace en placa, digamos, en una siembra, generalmente se van contando también esas cadenas. Para poder curar esto hay que hacer una terapia blitz que se llama, que es tratar a las vacas al mismo momento a todas, ¿sí? Para poder erradicar de una y que ese patógeno no me quede en ninguna vaca. Por supuesto que hay medidas de control y de prevención. Todo lo que son los contagiosos, las bacterias que llamamos contagiosas, en general un control clave de prevención es la desinfección post-ordeño de los pezones, ¿sí? ¿Por qué es el post-ordeño? Esto se refiere al sellador. ¿Por qué? Por el hecho de que si algún patógeno contagioso me quedó en la piel del pezón, para que ese patógeno no tenga la posibilidad de bajar y colonizar la punta del pezón, es que se pone ese sellador
para poder matar digamos, la concentración bacteriana que queda después del ordeño. Cuando yo ya identifico que hay vacas que tengo con Streptococcus agalactiae, lo que tengo que hacer es ordeñar las vacas infectadas al final. También cuando logro identificar vacas con este patógeno, se cura con una terapia al secado, esto es decir, colocar los pomos de antibióticos al momento de secar. El Aureus es el otro también más importante. Generalmente la importancia de esto es que este tiende a acumularse en el tejido, ¿sí? Cuando vimos el corte de lo que era el glóbulo con todos los alvéolos, bueno, generalmente este patógeno lo que hace es ubicarse, penetra muy adentro de los tejidos y generalmente está presente. Cuando la vaca, por alguna cuestión, tiene una baja en su inmunidad, porque tiene alguna otra patología o porque tiene estrés o lo que fuera, generalmente esa bacteria es como que baja y tiene sus, digamos, puede variar y salir en la leche. A diferencia del caso anterior, este sí puede tener un aumento en las células somáticas, por ende también reduce la producción. Este lo que tiene es que es muy difícil, como se establece muy en los tejidos, por ahí es muy difícil el tratamiento. Los antibióticos a veces no llegan a esos lugares tan profundos. Por eso es que generalmente cuando está esta bacteria presente, muchos de esos cuartos terminan crónicos, ¿sí? No se pueden curar y terminan con cuartos fibrosados, que se llama, o sea, es tejido conectivo que no tiene producción de leche. Y por supuesto, los cuartos traseros son los más difíciles en curarse por el hecho de que son más grandes, tienen más tejido y producen más leche. Acá están las medidas de prevención para poder hacer eso. Es clave, como dijimos, en las contagiosas, poder hacer una desinfección de los pezones post-ordeño. O sea, una vez que saco las pezoneras, tengo que hacer, digamos, el sellado de los pezones con una solución yodada. Bueno, otro grupo de especies que se comportan como contagiosos son los Staphylococcus coagulasa negativas. Esto es una denominación por una reacción que tienen, pero bueno, acá hay varias especies. No es para que digamos, para estudiarlo en detalle, pero sí es para que en el caso de que alguna vez lo escuchen, sepan por dónde puede venir. Bueno, este es importante, el Mycoplasma bovis. Si bien no es frecuente aislarlo, pero ha habido casos en Argentina, no es un patógeno común, pero ha habido casos. Este patógeno lo que tiene es que no tiene cura. Esto en general vive en los cuartos infectados, se transmite en la respiración, digamos, y también en el manejo reproductivo. Esto es contagioso, generalmente se contagia en el ordeño y también por los hollares, digamos, cuando hay descarga nasal, ahí también se puede transmitir. Originan un alto recuento de células somáticas, tiene una caída brusca de la producción. Y en este caso muchas veces nos damos cuenta cuando la leche empieza a salir como un color pardo. Generalmente esa leche que sale, que es color pardo, que es, digamos, típico de este patógeno, es porque puede ser por la presencia de micoplasma. ¿Qué otra cosa origina este patógeno? Que origina infecciones en las articulaciones. Este es el caso típico de que origina esas infecciones ahí. ¿Y qué es lo complicado de esta enfermedad? Que no responde a las terapias con antibióticos. O sea, no hay tratamiento para esta enfermedad. Si nosotros podemos encontrar y podemos identificar micoplasma en nuestro tambo, esa vaca que podemos llegar a encontrar, no hay otra que sacarla del tambo.